Bueno, comenzamos este segundo encuentro vocacional del semestre, encuentro bachiller. Hoy día nos acompaña en esta segunda parte de este encuentro Josep Bandet. Él es psicólogo, psicoanalista y nos va a contar un poco más de su experiencia, de también su historia profesional, que a nosotros nos interesa mucho porque eh, los estudiantes que están en un proceso de decisión vocacional o conociendo las profesiones, también es bien relevante para nosotros poder comprender cómo uno se forma como profesional, cómo uno llega a ser, ¿cierto?, lo que está haciendo en la profesión, cómo uno se va orientando, así que siempre nos gusta mucho cuando nos cuentan un poco también de la experiencia, de cómo estás tú aquí en este momento, después de muchos años de profesión, dando una charla para bachiller, ¿cierto? Que cómo uno llega a generar estas instancias también de profesionales distintas tal vez a las que uno tradicionalmente conoce como un psicólogo clínico, ¿cierto? Que se dedica a la terapia. Así que te dejo, está un buen grupo de estudiantes de distintas carreras. Ahí sería súper bueno que nos cuenten de qué carreras son para que yo vaya conociéndolo. Te cuento también un poco para que sepas que algunos de los estudiantes vinieron al encuentro presencial, entonces ya no solamente nos conocemos a través de la pantalla, sino también más de 100 estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir en estas últimas 2 semanas presencialmente en la universidad, una mañana, una jornada de encuentros que fue muy emocionante, muy bonito poder encontrarnos en ese espacio y que espero que tengamos algunos más también de aquí a fin de año. Así que te dejo, Joseph, bienvenido. Muchas gracias por siempre aceptar nuestra invitación y aquí estamos para escucharte. Bueno, hola nuevamente a los que nos vimos la vez anterior y los que están participando por primera vez. Me presento un poco más. Yo me llamo Josep Bandet, nací ahí en Temuco hace muchísimos años. Nací el año 1966, así que me imagino que ahí, si estuvieran presentes, dirían ¡buh! Pero eso fue cuando más o menos llegaron a la luna. Y bueno, efectivamente, es de esa época. Em, Estudié el pregrado de psicología en la Universidad de la Frontera y después emigré acá a Santiago, donde vivo ahora, para seguir estudiando y me formé en psicoanálisis. Em, pero siempre he tenido dos grandes áreas de interés. Una tiene que ver con la psicología educacional, en particular con la educación popular, que es una forma de educación que es fundamentalmente participativa, donde se hacen grupos, donde los grupos son deliberantes, los grupos toman decisiones, gestionan su propio aprendizaje, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con la experiencia de un gran maestro que se llama Paulo Freire. Eh, en algún momento hablaremos más de eso, pero por si alguno lo quiere buscar, realmente vale la pena. Para los que quieran dedicarse a la educación o sientan que hay algo interesante allí, Paulo Freire. ¿Mm? Y estas dos líneas, que es la psicología de la educación, en particular la educación popular, y el psicoanálisis, convergieron el año 2010 cuando el CAPS del Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Chile me pidió que participara liderando los grupos de contención y de capacitación de las personas que estaban dando apoyo psicosocial a raíz del terremoto de ese año. Después, el año 2015, cuando fue el aluvión en la zona de Atacama, acuérdense que ahí Chañaral, Diego de Almagro, Inca de Oro, qué sé yo, toda esa zona quedó sumida en un lodazal, incluido Copiapó. El aluvión pasó por el centro de Copiapó. Y ahí, con una institución nacional que trabaja desarrollando algunas políticas para Naciones Unidas y también UNICEF, que ustedes saben que es un organismo internacional que se dedica a la protección de los derechos y bienestar de los niños, también me contactaron para hacer una intervención mucho más masiva con todos los profesores, los trabajadores de la salud municipal, en fin, y ahí estuvimos trabajando varios meses en un proyecto que fue bien continuado. Y luego eso siguió en Copiapó mismo con gente de jardines infantiles, profesores de educación media y básica,
y posteriormente con una localidad que se llama Canela, que está en la misma zona donde fue el epicentro del terremoto de ese mismo año. No sé si lo recuerdan, que fue hasta con tsunami. Hay fotos ahí de los barcos pesqueros de esa zona, de La Serena, Coquimbo, que quedaron en la plaza. Bueno, entonces tengo esos dos grandes intereses y aquí vamos a tratar de combinar más encima online algunas de estas cosas a ver cómo sale. Oigan, les tenemos una propuesta muy interesante, parecida a la de la vez anterior. Pero antes de pasar a eso, yo no sé si hay alguna consulta o alguien quiere preguntar algo sobre la formación o quiere saber algo acerca de eso. Si no, pasamos directamente a la actividad. Por ejemplo, hago clases en una universidad y un alumno me dijo, oye, profesor, ¿y quién se quiere como, qué personas son las que estudian psicoanálisis? Lo encontré chistoso, pero yo creo que son cosas que la gente se pregunta. Yo no sé si a ustedes les interesa eso, pero les voy a decir solo esto cortito. La gente que se dedica a estudiar psicoanálisis es gente que tiene paciencia, gente que es sistemática y gente que no anda buscando respuestas muy rápidas de las cosas. Si ustedes son más bien impacientes y no les gusta complicarse mucho la vida, es poco probable que vayan a estudiar semejante cosa. Hay otras corrientes en psicología o en educación que pueden hacerles más sentido. Es decir, lo que le dije a esa persona es que uno elige el área en que se va a formar dependiendo de algunas características de su personalidad igual. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si quieren, pueden escribir. Usted tiene cara de ser paciente. Sí, he sido paciente y me han atendido mucho. No sé si lo consiguieron. Yo sé que tú querías decir otra cosa. Sí, po, y te fijas que son varios rasgos de la personalidad, es decir, que uno también me gusta pescar y me gusta hacer otras cosas que tienen que ver con eso. Pues decir, alguien que quiere resolverse la vida más fácil va a la pescadería y se compra un pescado, pues no se pone a estar tardes enteras tratando de pescar uno. Por ejemplo, se unió a la sesión, ya. Si, si quieren participar además pueden usar el chat aquí entre los dos con su profesora, con María Verónica, vamos a estar atentos por si escriben algo, quieren participar a través de eso. Y vamos a partir tratando de hacer que esto sea participativo. ¿Mm? Y eso significa que al igual que la vez anterior, para los que ya vinieron, esto no va a ser una sorpresa, pero para los que se vienen incorporando, espero que sí. Y es que esta es la única charla en el mundo entero, por lo menos en la Universidad Católica de Temuco, en la que yo he participado, mejor dicho, en la que los participantes deciden de qué vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, redoble de tambores, por favor. Tú me dices si se ve ahí, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Hago el Ah, sondeo, estupendo. voy a preparar el sondeo. Ya, excelente. Entonces yo mientras tanto les voy contando. El título, que es el mismo título que usamos para la actividad anterior, se llama así: Apoyos psicosociales en el contexto de apertura y reinserción transicional. O sea, nos están abriendo un poquito exactamente, Sofía. Ta, 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 ta. Nos están abriendo un poquito la llave y tenemos algo más de libertad, pero también esto de reinsertarse significa que se nos prenden otras alarmas. Bueno, entonces por eso estamos haciendo esto. En la sesión anterior yo les mostré que teníamos tres temas. El tema que vimos, que fue de la sesión pasada, se llama Temo fracasar cuando regrese a la presencialidad. Y dejamos dos temas pendientes que se los voy a mencionar ahora y ustedes les vamos a pedir que voten por uno de estos dos. ¿Cuál es el primero? El primer tema en competencia se llama Manejo de los efectos psicológicos producidos por la pandemia y sus medidas de contención. Y hay un pequeño descriptor. Entonces dice, el virus del
2, ha provocado un enorme trastoque en la vida de la gran mayoría de nosotros. A su vez, el confinamiento y el estudio online o el teletrabajo nos ha producido otras fuentes de estrés, el que se manifiestan en dificultades para dormir, dolores de cabeza, dolores musculares, entre muchos otros. Aprender a conocer estos síntomas y sus medidas de mitigación es el propósito de este apartado. Los temas que se verían ahí, si es que a ustedes les interesa que veamos esto, sería reconocer síntomas característicos, efectos de la visión de túnel, efecto de las funciones cognitivas superiores, en las funciones cognitivas superiores, trastornos del sueño, medidas de contención y manejo. Bien, y este es el otro tema a tratar. Después, se llama el síndrome de la cabaña. Después de habernos habituado a los horarios y, comillas, libertades del teletrabajo, como por ejemplo, asistir a clases sin prender la cámara mientras uno está en pijama tomando desayuno. O ir a una clase y después pasearse por la casa, ver un rato de tele o jugar un rato en el computador y después ir a otra clase, en fin. Todos hemos hecho eso. Bueno, entonces después de haber tenido este tipo de libertades de teletrabajo, se asoma la posibilidad de retomar las actividades presenciales, lo que produce en algunos una fuerte resistencia a dejar esta zona de confort, lo que genera la aparición de nuevos temores relacionados con ansiedades sociales y fobias ante el rendimiento. Conocer y aprender formas de manejar estas angustias es el desafío de este apartado. Si votan por este, los temas que veríamos ahí serían proxemia y fobia social, formas de organización del trabajo intelectual, límites sociales y temor al rechazo. Pedir ayuda es una forma de utilizar nuestros recursos. Entonces les reitero, les vamos a pedir que ustedes voten libremente por cuál de estos dos temas les parece mejor que hablemos hoy. Manejo de los efectos psicológicos producidos por la pandemia y sus medidas de contención, o el síndrome de la cabaña. Adelante. ¿Se ve el...? ¿Sí? Ya. Tienen que elegir una opción 1 o opción 2. Pinchando... Les deja... Porque a lo mejor... Sí, ahí lo está registrando. Ahí sí, ahí está registrado. Que cuando muestra la respuesta no te deja. Ya llevamos. Faltan 10 que respondan. Qué interesante, ¿eh? Sí. Uy, no sé cómo sacarle el sonido aquí al celular. Faltan solo 4 personas. Ya, tenemos que votar nosotros también porque si no, no nos Ya lo queda hice. ahí con... Ya, falta 2 personas. ¿Quién falta? Pero ya está, súper clara la respuesta en todo caso. Voy a mostrar la Está respuesta. claro. Sí. Ahí ven, en la opción 2, síndrome de la cabaña, que coincidió con la semana pasada también, como en el orden que habían quedado Ah, las charlas de interés. Ya, pues, voy estupendo. a sacar aquí. ¿Estamos entonces? Ya, queda claro. El pueblo habló. Síndrome de la cabaña. Bien.
¿Quieres decir algo o parto? No sé si alguien quiere decir algo. ¿Ah? Hágase nuestra voluntad, dice alguien por ahí. Sí, sí, pues está Ya, bien. sí, parte nomás, estamos listos. Estupendamente. Entonces, ahí está. Bueno, la idea es que estos aportes nos ayuden a tener un mejor bienestar. Entonces, por eso estamos tocando este tema. ¿Qué les parece la...? Esto me lo dio un diagramador, así como que me hacía sugerencias creativas para hacer la lámina y la puso de lado. Por último, nos sirve para hacer ejercicio, ¿no? Porque uno se gira así para poder leer. Entonces dice, el síndrome de la cabaña. Después de habernos habituado, dice, a los horarios de libertad, bueno, ya esto ya lo vimos. Conocer entonces y aprender formas de manejar estas angustias es el desafío del presente apartado. En eso estamos. Bien. Eh, Les quiero comentar algo general de esto. Aparentemente, que es la información que yo he buscado y la que yo he encontrado hasta ahora, esto del síndrome de la cabaña es algo que se describió primeramente en los países nórdicos. Si hay alguien que tiene el dato, lo puede verificar o me agrega algo más, yo feliz. Pero lo que yo he podido buscar hasta ahora es que se origina fundamentalmente en países que tienen estos climas bastante fríos, donde la gente tiene que estar encerrada por largos periodos sin ver mucha luz solar y con limitaciones para el contacto social. Y allí se habló por primera vez de esto, es decir, que las personas que no tienen un contacto cercano con la naturaleza y que están privados de poder intercambiar libremente con otras personas, desarrollan un poco este conjunto de elementos que algunos definieron como el síndrome de la cabaña. Vamos a conversar un rato más acerca de si es tan síndrome o no y qué se caracteriza y por qué no. Bien, primero, cuando nosotros empezamos a experimentar esto de la pandemia, la primera experiencia que tuvimos es que había mucha información, nos vimos impactados por información que no era muy precisa, era vaga y había mucha especulación. Había incertidumbre también en relación a qué iba a pasar con nuestros estudios, con nuestro trabajo, porque nos enfrentamos a algo nuevo y desconocido. Se alteraron mucho las rutinas que traíamos durante muchos años, es decir, levantarse, ir al trabajo, compartir con nuestros amigos, tener libertad para circular, ir a clases presenciales, todo eso se alteró de un día para otro. Y también las medidas que se tomaron para contener la pandemia incluían el confinamiento y las restricciones de los desplazamientos. Todo eso tuvo un impacto en nosotros. Y después de ese remesón, lo que ocurrió era que nos vimos enfrentados ahora a los efectos de esa medida de mitigación. Es decir, ok, usted para no contagiarse debe quedarse en casa, pero en casa nos encontrábamos con los papás, los hermanos, el teletrabajo nos enfrentaba a veces muy frustrantemente a las dificultades de conexión y a tener que ver a los amigos y amigas online, lo que era bastante triste a ratos, ¿no? En vez de verlos presencialmente. Y también este acostumbramiento a circular por los mismos espacios reducidos pero seguros. Es decir, uno se levantaba y llegaba a la pega, era una cosa muy rara, ¿no? O uno prendía el computador y entraba a la clase. No tenía que tomar micro, no tenía que salir al frío, es decir, había un montón de cosas que también implicaban cierta comodidad. Bien, aquí está lo que les contaba al principio entonces. Se describe el síndrome de la cabaña como un efecto acumulativo de desgaste relacionado con largos periodos de confinamiento. Se desarrolla luego de la privación del contacto directo con el medio natural y con el distanciamiento social. Puede tener una serie de manifestaciones. Las más frecuentes son, para que ustedes vayan viendo si algo así lo verifican en ustedes mismos o no. Bajan la motivación,
dificultades para despertar, ansiedad, irritabilidad, siestas frecuentes, menos paciencia, o sea, irritabilidad como lo mismo, decaimiento, desesperación en algunos y tensión. Ahora, antes de ir a eso, a ver, voy a volver un poco para atrás. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Han leído, saben algo de esto del síndrome de la cabaña? Que sí, Catherine dice que es muy real. Esto de que uno se acostumbró y ahora tiene que salir y se pone nervioso. ¿Le encuentran sentido? Catherine dice, no debería ser así. Constanza dice, yo nunca había escuchado eso. Sofía, me da ansiedad, es un miedo irracional. Sé que se me pasó un comentario por ahí, pero básicamente es lo mismo. Sí, pero en el fondo uno tuvo que hacer por fuerza una serie de adecuaciones. A mí me pasa lo contrario, quiero salir más. Eso dice Bastián. Yo estoy de acuerdo con Bastián, a mí me pasa lo mismo. Yo también quiero salir, quiero... Por ejemplo, muchas veces no me pongo la mascarilla y es porque en realidad quiero rebelarme con esa cuestión. No quiero andar con mascarilla ni... El problema es que hay que hacerlo, pero no es que uno quiera hacerlo, ¿no es cierto? Ya, a mí me gusta la mascarilla, dice Catherine. Volver a ver gente carretear. Sí, po. Es decir, que no exista la pandemia, ese es el deseo. El problema es que existe, po. Y no solo existe, sino que además tenemos el- el tema muy presente de las variantes, como la Delta, la qué sé yo, que pueden incluso hacer que nos vuelvan a confinar en un tiempo más. Así que aprovechemos este veranito de San Juan, celebremos bien celebrado el 18, porque no sabemos cómo vamos a estar en diciembre. Ojo con eso. Entonces, em, ay no, sí, Pamela, ay sí, parece que no sabemos, pero ojalá que no nos pegue tan fuerte, po, porque si uno mira los países de, por ejemplo, ¿qué país está confinado nuevamente? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que era un lugar donde estaban súper libres y ahora están con medidas de confinamiento, precisamente por la variante Delta. Bien, eh, yo me imagino que muchos de ustedes han leído, han escuchado sobre el síndrome de la cabaña. Me gustaría solo porque en la casa como mucho, sí. Si salgo no como tanto. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. El cinturón no aguanta. Y no es precisamente porque sea mejor persona, es porque estoy más gordo nomás. Bueno, ¿qué les quería decir de esto? Hay que tener ojo con muchos de estos conceptos que han ido circulando y que uno los revisa sobre todo en la prensa, porque si uno lo ve con más detenimiento, el, un síndrome es un conjunto de síntomas agrupados según una nosología. Nosología es la ciencia que agrupa los síntomas en categorías o entidades médicas, nosológico, viene de ahí viene nosocomio, en fin, que quiere decir hospital, etc., en función de sus causas y de su pronóstico. Eso es una nosología, es decir, la ciencia de la agrupación de los síntomas en categorías diagnósticas. Bueno, en ese sentido, las manifestaciones producto del encierro o el desconfinamiento no son ningún síndrome porque no se trata de gente enferma, po. Se trata de síntomas psicológicos normales ante una situación que es muy anormal. Entonces no podemos hablar de que esto sea un síndrome. Pero ¿por qué les digo ojo con esto? Porque es cierto que los periodistas, muchos periodistas han estado hablando de esto y además agregan que se viene una pandemia de salud mental y uno llega a temblar pensando en aquello, pero detrás de eso hay intereses bien marcados de las farmacéuticas y también de muchos medios no muy responsables por impactar a su gente y por vender más. Y el 90% de la gente lo que tiene son algunos síntomas leves producto de una situación que no habíamos vivido antes y que en la enorme mayoría de los casos se va a superar
en la medida en que nos reinsertemos. Esto le pasa a muchas personas y esto no debe considerarse entonces como una manifestación que sea anormal, es una manifestación normal ante una situación anormal. Es decir, es una tensión producida por una exigencia de adaptación ante algo nuevo. Tengo una duda, les quiero preguntar, cuando ustedes están viendo la pantalla, ¿están viendo la lámina completa o están viendo también aquí al lado el resto de las láminas? Completa, está súper bien. Entonces para mí es que se ven las otras láminas aquí en una columna a la derecha, pero está bien. Súper, ya, muy bien, gracias. Una lámina completa, muy bien. Entonces, volver a la normalidad significa que la adaptación que habíamos hecho ahora tiene que ponerse en tensión porque tenemos que volver a salir. Y hay pequeñas cosas que tienen que ver con volver a la normalidad significa experimentar pequeñas ansiedades que tienen que ver con distintas fuentes. Por ejemplo, la proxemia, el contacto social. De alguna forma la distancia, es decir, el contacto mediado por Internet, si bien era frustrante, también tiene sus ventajas. Puedes decir, hay gente que tú llegabas y la apagabas nomás. Si no querías seguirte conectando, ¡pum!, apagabas el computador y listo. O cerrabas tu sesión, o le echabas la culpa a la conexión. Uy, tengo mala conexión, se va a cortar, pip. Y resolvía. Y ahora tenemos que volver a ver directamente a la cara a la gente o a estar cerca de ellos, lo que significa que aparecen temores al contagio, producto del contacto, pero también temores relacionados con el transporte y con tomar, qué sé yo, las manillas del bus o la micro, qué sé yo, o de no será que el aire esté ahí alguien contagiado y yo me vaya a contagiar también. Eh, el retorno dice, no es a la normalidad además tal como la conocíamos, sino que además este retorno es a una realidad mixta. Yo, por ejemplo, ahora en la universidad estoy haciendo clase y es más raro porque tengo que estar ahí con algunos alumnos que son los que se atreven a estar, pero la clase además se está transmitiendo online. Entonces la mayoría, o más de la mitad, está viendo la clase igual, de manera no presencial. Entonces el retorno no es a la normalidad que teníamos antes. Es con alcohol gel, con mascarillas, con distanciamiento, con preocupación. Hay tensión en el ambiente y eso se siente. Por favor, en cualquier minuto que alguien quiera eh, decir algo, intervenir o preguntar, lo hace directamente, habla, o levanta la manito o opina directamente, prende su micrófono, o lo pueden hacer a través del chat. Bien. ¿Sí? ¿Está bien? Catherine dice, bueno. Ok, el síndrome de la cabaña. ¿Qué dice acá? Entonces, tenemos una fuente de ansiedad porque la vuelta no es a la normalidad como la conocíamos, sino que es un regreso, pero que puede ser con elástico. ¿Qué pasa si las otras variantes o las mutaciones del virus nos obligan a las autoridades de salud a tomar medidas de confinamiento de nuevo? Hay temor a regresar a eso, pero por otro lado, está esta sensación que yo creo que muchos de ustedes la han tenido, de que el entorno se volvió hostil. Es decir, nos han dado bien duro los medios de comunicación últimamente. La guerra de Afganistán está circulando ahí a cada rato. El desastre que eso significó para Estados Unidos y para el pueblo afgano. Dos, el tema del cambio climático. Nos han dado, pero como con tambor con eso, de que nos estamos quedando sin agua, que los embalses están vacíos. Nos han dado bien duro. Y que además en los otros países, la variable delta, qué sé yo, y eso está circulando. Y ojo, también tenemos una fuente de ansiedad social relacionada con el tema de la protesta social, ¿m?, que no está superado, sino que está como puesto en stand-by, ¿se han fijado?
Es decir, todo ese tema que ahora está canalizado a través de la Comisión Constituyente y que se expresó durante varios meses a través de enfrentamientos, es un asunto que está latente. Entonces el contexto social e internacional climático también nos está afectando de alguna manera. No es un tiempo tranquilo este que estamos viviendo. Les insisto en esto porque todo lo que nos ocurre no es solamente psicológico individual, sino que también esto otro social nos impacta individualmente a través de los medios de comunicación y también nos impacta familiarmente. En la casa los papás tienen alguna preocupación sobre lo que viene, en los trabajos también hay alguna preocupación con respecto a cómo va a afectar esto. Es decir, en alguna parte subsiste esta sensación de inestabilidad. Bueno, ¿cómo se puede expresar esto en la mayoría de las personas? Como un temor de regresar al confinamiento, como una sensación de preocupación o sentir que el entorno es hostil, ruidoso, acelerado, amenazante. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero yo conduzco, yo manejo y nunca había visto tantos autos como en esta época. Y probablemente es una sensación psicológica. Es decir, que cuando uno estuvo encerrado, claro, no estaba manejando. Y que ahora que uno vuelve a manejar, parece como si hubieran salido miles. Es decir, uno siente que ahora está todo lleno. Y puede ser una sensación nomás. Fobia al contacto. En algunos con taquicardia, sudoración, relacionado con temor al contagio, pero al solo hecho de encontrarse con otras personas. Y puede aparecer en alguno el deseo de evitar el contacto, de replegarse, de volver. Bien, el síndrome de la cabaña. Todo el periodo que hemos experimentado ha significado que nosotros suframos pérdidas. Quizás la más importante y obvia es que perdimos la libertad, fuimos confinados, pero también perdimos otras cosas que son más sutiles. Por ejemplo, perdimos la sensación inmanente de invulnerabilidad. Y eso es muy común en las situaciones de crisis. Es decir, uno iba por la vida sintiendo que a uno no le iba a pasar nada. No es que uno lo piense literalmente así, pero uno sentía que era de fierro. Es decir, no importa que haya mucha gente, total, si me resfrío estoy unos días en cama y se me pasa. Pero con esto fue distinto. Y empezamos a ver escenas de personas que estaban hospitalizadas, que perdían la capacidad de respiración y además en algunos casos hemos tenido que sufrir pérdida de personas queridas o de familiares. Todas estas pérdidas, la gente normal las vive como una sensación de bajoneo, de pérdida de optimismo, de pérdida de confianza, pero no es la única manera de reaccionar frente a las pérdidas. También en algunos casos, algunas personas reaccionan ante estas pérdidas reales con negación. Aquí no ha pasado nada, hay que volver al trabajo, volver a la escuela. Yo creo que ustedes ya empiezan a pensar en algunos personeros por ahí. Hay que volver a producir, hay que retomar, qué sé yo, la economía, la educación y todo, como si aquí no estuviera pasando nada. Y en algunos casos esto llegaba al extremo de desplegar un control sádico de los otros. Es decir, aquí no ha pasado nada, usted es un alaraco, una alaraca, vuelta al trabajo, no sean flojos, vuelta al colegio, son solamente unos cobardes los que no vuelven. Y como le digo, todo aquello es una forma de reacción ante el duelo que se lo conoce como negación del duelo y se lo reemplaza por una actividad del tipo maníaco, es decir, con mucha energía, mucho concentrarse en la tarea, mucho hacer, para no pensar, para no sentir. Por el contrario, asumir el duelo significa que uno valora no solo las personas, sino que también lo que uno tenía. Reconoce la importancia que tenían estas personas para nosotros y esto abre las posibilidades de contactar
los sentimientos de tristeza, pero también las posibilidades de reparación. Piensen ustedes cuando han perdido a alguna amiga, amigo, pololo, polola, qué sé yo, que ha sido cercano. Muchas veces uno despliega un fenómeno que se lo llama acá identificación y que es un efecto inconsciente del duelo. Es decir, cuando ustedes han tenido a alguien cercano, querido, que han tenido que resignar, es decir, que no lo pueden seguir viendo, ya sea por separación, distanciamiento o fallecimiento, qué sé yo, uno se da cuenta con el tiempo, cuando ha logrado elaborar el duelo, que habían gestos, expresiones o gustos que tenía esa otra persona y que ahora nosotros incorporamos en nosotros mismos. A ese fenómeno se le llama identificación, es decir, tomé algo que no era mío, era de la otra persona, y lo incorporé al interior de mi yo psicológico. Es como si uno le estuviera diciendo al interior de uno mismo, está bien, perdiste a tal persona, no la vas a poder más, pero al menos te vas a poder quedar con esto de él o de ella. Y eso hace de que uno como persona crezca. Es decir, uno sigue teniendo las características que tenía, pero incorpora otras nuevas. Y a eso se le llama volverse más sabio, ser una persona más madura o crecer psicológicamente. Es decir, los duelos, las penas bien vividas, tienen un efecto que es enriquecedor de la personalidad cuando las vivimos bien. Es decir, cuando no las negamos, cuando no hacemos como si no hubieran ocurrido, sino cuando las asumimos como corresponde. ¿Hay algo que quisieran comentar de esto? Pueden comentar en el chat o si alguien quiere pedir la palabra prendiendo el micrófono también es una posibilidad. Si uno lo ignora, al final no se va acumulando. Claro, si uno hace como que no existe el duelo, efectivamente se impide esto que es riquísimo, que es ir creciendo como persona. Pero es muy raro decirlo así, yo no sé si lo han escuchado antes, pero en el fondo una persona más sabia es una persona que ha tenido más pérdidas, pero que las ha podido elaborar a través de este mecanismo que es valorando la pérdida, padeciendo el distanciamiento, valorando a la persona perdida e incorporando partes de sí. Entonces, es un proceso que comienza muy triste, pero te fijas que termina con un enriquecimiento personal. Por eso es tan importante el duelo. Llorar nuestras pérdidas, lamentarlas, estar bajoneada unos días, no es algo anormal, es algo muy importante para el desarrollo de la personalidad. ¿Alguien más? Si quieren comentar o preguntar. A veces uno se guarda estos sentimientos. Sí, es que la expresión de la pena no es fundamental. Es decir, la exteriorización, quiero decir. Exteriorizar la pena no es un proceso fundamental. Hay personas que viven el duelo según su estilo de personalidad, con mayor intimidad, y hay otros que son más extravertidos y que comunican todo. Bueno, cada uno lo vivirá como quiera. Si uno no experimenta eso, puede causar una depresión. Vamos a llorar a escondidas. Como te digo, vivir el duelo depende del estilo de cada uno. Hay personas que lo experimentan de una manera más íntima y hay personas que lo experimentan de manera más social. Eso es independiente y depende de cada uno. A lo que me refiero es que, de acuerdo al estilo de cada uno, experimentar la pena, valorar lo perdido, reconocer nuestra dependencia, abre esta posibilidad de que se llama elaboración del duelo y que
en su fase final incluye este elemento de la identificación que modifica el yo, porque incorpora un elemento que era de otro. Entonces, eso es lo fundamental. Ahora, si algunos, como decía alguien por ahí, llora más en privado o más en público, eso depende de cada uno, de sus estilos personales, pero no es mejor o peor. Eso era lo que quería decir. No es que si uno llora mucho va a ser mejor, o si llora poco va a ser mejor. No, eso depende de cada uno. No sé si se me habrá pasado algún comentario. Todos opinaron como por chat, parece. Sí, todos opinaron por chat. Yo sé, y en Mm. este caso, el estar en pandemia y lo que podemos tener también sentimiento de pérdida o de algo que tal vez irrecuperable, ¿cómo vinculas ahí con esta experiencia que estamos viviendo, esto que estás diciendo? No sé si te entiendo bien la pregunta. ¿Me la podrías explicar un poquito? Sí, no, es que pensé en esto de que hay muchas personas que les pasa que están como en un sentimiento de pérdida muy grande por todo lo que ha cambiado y también con un sentimiento futuro de que hay cosas que tal vez no vamos a recuperar. Entonces, pensando en lo que tú estás explicando, esto del duelo también, de cómo vivimos este momento, ¿cierto? Desde la sensación de tal vez de estar complicados con esta situación, ¿cierto? Que estamos perdiendo muchas cosas. En eso estaba pensando. No sé si tal vez... Em, a ver si te entiendo bien. Yo voy a contestar lo que yo entiendo, pero tú ahí Sí, me dices si es que te referías a eso y si es otra cosa me dices y ahí lo arreglamos. perfecto. Mira, eh, efectivamente el reconocer en las situaciones de crisis, lo que en realidad tiende a ser la causa de las crisis es el hecho de que uno pierde la sensación de invulnerabilidad, que es una sensación, como les decía, inmanente, es decir, uno no la anda pensando, es así, la asume. ¿No? Se asume de que uno es fuerte, estable, resistente a las enfermedades, incluso uno muchas veces hacía talla, no, si yo soy de fierro, ¿qué me va a hacer un resfrío, qué sé yo? Pero cuando algo nos pega más fuerte, rompe esa sensación de invulnerabilidad y de constancia, que es fundamental. De hecho, si ustedes lo piensan, a lo mejor puede sonar muy radical, pero esto que uno llama ser un ser humano puede no ser otra cosa que un conjunto de hábitos, nada más. Un conjunto de regularidades, nada más. Pero ¿cómo, profe? Se fue en la volada. No, pero es cierto, es decir, si ustedes piensan, el lenguaje quiere decir que nosotros le atribuimos un sonido o una palabra a una sola cosa. Por ejemplo, silla. Es solo eso. Y para que nos podamos comunicar, eso debe ser regular a través de una ley. La ley que asigna, según el lenguaje en nuestra cultura, una serie de sonidos a una sola cosa. Hay una regularidad. Pero eso, si ustedes piensan, no es más que un hábito. Es decir, cada vez que vea algo con cuatro patas y que uno se siente ahí, le voy a decir silla. Es un hábito. Y ese hábito compartido nos da la sensación de que controlamos el mundo, pero no controlamos nada, es un lenguaje, nada más. No es que nos hayamos apropiado del entorno, es una sensación de control que nos hace tener mayor estabilidad. Pero cuando pasan este tipo de cosas, en que la naturaleza nos impone la realidad que nos demuestra que somos bastante más limitados de lo que queremos creer, aparece la ansiedad. Entonces la ansiedad hace que nosotros perdamos esa sensación de invulnerabilidad, nos pone nerviosos y sentimos que somos menos de lo que creíamos que era. Y eso siempre genera ansiedades sociales. Ahora, ¿se puede hacer algo con eso? Por supuesto. ¿Mm? Se puede, el solo hecho de que mantengamos ciertas regularidades como horarios para tomar desayuno, horarios para estudiar, actividades regulares que podamos hacer en familia, ¿cómo se llaman eso? Ciertos ritos familiares. Por ejemplo, nos juntamos a las 8 de la noche, hacemos algo juntos, cenar, vemos algo juntos.
todos los viernes ver alguna película, no importa, pero la restitución de regularidades en nuestro propio horario es en sí mismo terapéutico. ¿Mm? ¿Tiene algo que ver con lo que preguntabas, Vero? ¿O no? Sí, sí, y también algunos pusieron, no sé si Pensé que quiere. me ibas a decir, no, es que no No, no tenía tiene nada nada que ver. que ver. No, sí, sí, esto es como en el fondo, no, sí, sí respondiste. Pero acá en el chat también dicen algunas pérdidas que sienten. Pues la licenciatura, por ejemplo, en un caso, pero también el caso de Catherine dice, pero a mí no me complicó eso. Entonces también cómo vivimos cada uno estas situaciones que tal vez teníamos expectativas que iban a suceder y no sucedieron. Bueno, eso es muy importante porque l- lo que produce un efecto ansiógeno en una persona no es un evento, es la significación que ese evento tenga para cada uno. Por ejemplo, algunos pueden vivir un asalto como una anécdota y otros lo pueden vivir como un desastre. Exactamente el mismo evento. Hay personas que cuando son robadas, por ejemplo, te robaron en la micro, no te diste cuenta, se sienten violados o violadas. Y hay otro que se lo toman hasta para la talla. Es decir, esto es muy relativo y depende de cuál sea la interpretación y los efectos que en nuestro psiquismo eso traiga. Y por supuesto, los que vean de que nos perdimos una ceremonia ahora, pero que seguro la vamos a recuperar después, probablemente no estén tan preocupados. ¿Mm? En cambio, los que sientan que están siendo despojados o que están perdiendo cosas irreparables, probablemente lo van a vivir con mayor ansiedad. Entonces recuerden, lo que hace que uno entre en crisis no es el evento, es la vivencia. Y lo que hace que uno entre en crisis es la disponibilidad de recursos psicológicos en relación a ese evento. Por ejemplo, piensen ustedes, no es lo mismo un incendio para un bombero que para uno. El bombero se entrena, cuenta con los medios, los recursos, los conocimientos. Entonces, para el bombero no es un desastre, pero para uno si es su casa, sí, pues uno lo vive como una tragedia mayor. Por eso es que los vehículos se llaman vehículos de emergencia, pues no se llaman vehículos de desastre. ¿Se han fijado? Es decir, las ambulancias. ¿Por qué? Porque la gente que va adentro cuenta con entrenamiento, conocimientos y materiales suficientes para enfrentar el desafío. Entonces no entran en crisis, porque sus recursos disponibles permiten enfrentar el evento. Ahora, cuando esos eventos superan los recursos psicológicos disponibles, ahí se entra en crisis. Y eso es siempre individual. Bien, paso a la siguiente entonces. Ahí igual, si tienen algo que comentar, me dicen. ¿Qué elementos en esto puede ser relevante? Es decir, ¿qué podemos hacer ahora que vamos a retomar, ahora que vamos a volver al contacto personal? Lo primero tiene que ver con restituir ciertos límites personales. Nosotros no estamos en nuestros mejores tiempos para el manejo social. Estábamos recluidos y ahora estamos saliendo recién a tomar sol. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Uno, hay que practicar el saber decir no. ¿Cuándo queremos decir no? Por ejemplo, oye, juntémonos, vamos para allá y además hagamos este trabajo y también métete en este grupo, qué sé yo, porque al principio puede que tengamos harta ansiedad de participar en todo y no perdernos nada. Y ojo con eso, porque esa ansiedad podría hacer que nos comprometamos a más de lo que podemos en este momento. Segundo, saber cumplir con nuestros acuerdos, es decir, hay que aceptar exigencias. Es cierto que estábamos un poco más seguros en casa, pero también nos hace bien volver a la presencialidad, de alguna forma, aprovechando lo que nos da la vida, porque ahora podemos volver a vernos, aunque sea así, de esta manera híbrida, pero aprovechemos y tomemos algunos desafíos, porque tampoco es sano que nos vayamos a hibernar como lo hacen los osos durante el invierno, ¿ok? Tercero, volver a planificarse. De alguna forma, el hecho de tener reuniones Zoom,
clases que están programadas y horarios nos ordenaba nuestra propia vida. Pero en la medida en que uno empieza a volver a la presencialidad, necesitamos tener planes y organizaciones del tiempo que sean más autogestionados. Es decir, recuerden esto que les digo, el equilibrio que tratamos de tener psicológicamente tiene que, por un lado, proteger nuestras capacidades para no agotarnos, exigiéndonos demasiado, pero también no dejando una actividad fóbica que rechace todo tipo de compromiso para cuidarnos excesivamente, porque la exigencia también nos ayuda a crecer. Entonces, no comprometerse demasiado, yéndose a hibernar, pero no comprometiéndose demasiado, haciéndonos sobrecargar, pero tampoco comprometiéndonos demasiado poco, yéndonos a hibernar. La idea es encontrar un punto intermedio. Un problema aparece con la señal. Ahora voy a escribirle porque a veces uno no se da cuenta que... Ya ahí se le cayó el internet, pero va a volver a entrar. ¿Cómo vamos? ¿Hay preguntas? Aprovechemos aquí de conversar un poquitito para tener preparada preguntas, si es que hay cosas que han surgido de lo que he ido hablando, si les ha parecido interesante. Uy, la asistencia, sí, vamos a, después, en el caso de que, ahí está, perfecto. Ahí estoy de vuelta. Oye, ahora parece que no puedo administrar las láminas. Ahí sí. Estupendo. Ya, ahí estoy de vuelta. Se cortó acá y nunca supe por qué. Síndrome de la cabaña. Bien. Profe, esta charla sirve para otro reporte vocacional, ¿cierto? ¿Cómo es eso? No sé si te entiendo bien. Sí, sí, me está preguntando a mí. Sí, la respuesta es que Ah, sí. ya. Sí. Ah, ya. Que ellos Perfecto. hacen después un registro de lo que les pareció interesante de la actividad y lo Ya, suben a una estupendo. plataforma por eso. Bueno, cuando la plataforma dijo que no quería seguir, era cuando estábamos hablando de volver a planificarse y hacer cumplir los horarios y metas. Es decir, el desafío cuando volvamos es no rechazar mucho para volverse como los osos, pero no aceptar demasiado que nos sobrecargue. Y lo otro es pedir ayuda, porque cuando los profesores, por lo menos a mí, la impresión que me da es cuando se acercan a pedir ayuda porque no entienden algo, porque necesitan aclarar algo o necesitan que uno los oriente, a mí me encanta. Yo encuentro que es lo que a uno le da sentido a lo que uno hace, porque puede ayudar, puede orientar, en fin. Pero hay muchas personas que no se atreven a preguntar. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima. No sé si les hace sentido. Es decir, cuando una persona tiene una autoestima normal, buena, qué sé yo, se acerca y te pregunta directamente. Pero hay personas que tienen muy dañada la autoestima y que se sienten menos y no sienten que te están preguntando. Incluso dicen, es que no quiero molestar, como si preguntarte fuera una molestia.
Entonces, la vivencia de buscar recursos sociales, apoyo, docente, en fin, no es una cuestión conductual, sino que se expresa en una conducta, pero tiene una raíz que es mucho más emocional. Yo busco ayuda si siento que eso es legítimo, y no busco ayuda si yo creo que esto es una molestia. Entonces, ojo con eso, porque los que tengan una autoestima más baja van a tener que hacer un esfuerzo mayor. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Pamela dice que sí, que se entiende. Paulina también. Bien. Ya. Constanza también dice. Trabajar el tema generacional. ¿Por qué esto puede ser importante ahora que venga? Porque ustedes están tomando decisiones o están enfocándose hacia una actividad donde todo esto va a significar que se pongan en tensiones algunos asuntos que venían de antes. Por ejemplo, si mis padres no son profesionales, ¿qué significa eso? Significa que hay una serie de elementos que bien tienen que ver con la identificación, con los modelos y con los ejemplos, que yo no voy a haber recibido naturalmente, sino que voy a tener que construirlos. Por ejemplo, ciertas regularidades, ciertos hábitos de trabajo y ciertos hábitos de planificación. Pero también en algunos puede que genere sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los padres se dedican a labores agrícolas y yo me vengo a estudiar, los estoy abandonando. Es decir, les estoy quitando mano de obra o los estoy dejando solos. O algunos pueden incluso sentir que les estoy dando la espalda, porque ellos se quedan allá, en el pueblo, en el campo, en fin, y yo me vengo acá, es decir, los abandono. Y estos sentimientos que pueden ser muy inconscientes, al final pueden empezar a minar el trabajo intelectual que ustedes están empezando. Y también en algunos, esto abre temas que son más sensibles y que tienen que ver con roces o choques socioculturales, porque no es lo mismo la cultura del campo que de la ciudad, o no es lo mismo ciertos grupos o subgrupos dentro de la cultura nacional que chocan entre sí. Por ejemplo, si yo vengo de una cultura del campo, de repente me meto en un grupo acá donde todos son de la ciudad, hablan distinto, se ríen de cosas distintas, y uno a veces se siente más raro que pollo en corral ajeno. Y esos elementos que son absolutamente subjetivos pueden afectar todo esto que estamos hablando. Mi reinserción, la planificación de mi trabajo y las decisiones vocacionales que pueda tomar. Todo eso se activa ahora con el retorno. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué puede contribuir a que lo hagamos mejor? Lo primero es obvio, que es insertarse de manera gradual. Traten de planificar las veces que van a tener que viajar. Ojalá traten de hacerlo de una manera programada y paulatina. Es decir, si ustedes tienen que ir a la ciudad X, traten de que sea el mismo día. Si tienen que ir a la universidad, traten dentro de lo posible que sean los mismos horarios. Es decir, recuerden, recuperemos las regularidades. Tercero, los síntomas, recuerden, al principio es normal que estemos un poco ansiosos, pero a la medida en que eso se vuelva más rutinario, van a ir disminuyendo. Y por último, si los síntomas persisten o se agravan, lo que en realidad es muy poco probable, y sepan que eso le va a ocurrir como un 3% de la población, en ese caso busquen ayuda. Y busquen ayuda de verdad, porque los que estamos trabajando con ustedes, sus profesores, los que los conocen, están disponibles para eso. Eh, Así que lo que hay que vencer ahí son las resistencias individuales para contar con los recursos sociales y los apoyos que ustedes tienen disponibles. Lo peor que podemos hacer es no intentarlo. ¿Mm? Ya, pues eso era lo que tenía visto acá. Así que cualquier comentario, consulta o algo que les llamó la atención, que quieran comentar o compartir, nos avisan. ¿Le gustó el tema, Caterina? Bien.
Si alguien quiere hacer algún comentario, puede encender el micrófono o escribir en el chat también para ir cerrando. Nos quedan un par de minutitos. Qué bueno. Paulina, qué bueno, dice que le gustó, que estuvo muy interesante el tema. Súper. Sí, parece que... Todo estuvo muy interesante, a mí también me gustó, dice Constanza, Miguel Ignacio. Muy bueno, dice Valentina. Sí, el tema estuvo muy bueno, dice Pamela. Estuvo muy interesante, dice Constanza. Muy bueno, interesante, dice Scarlett. Puede ser que algo a alguien no le haya quedado muy claro y necesita alguna precisión o quiere comentar alguna experiencia personal. Podemos, si quieres, podemos cortar la grabación y poder conversar un rato también, ¿sí? Y dejamos la grabación acá y seguimos con las preguntas también un rato.